Así lo dijo el profeta: todos correrán como cuando huyen de un terremoto, cuando llegue el Señor mi Dios con todos sus santos. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal. Su servidor, José J. Valderrábano, quien gustoso espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo, por lo menos de sobra, para haber corroborado por lo menos algunas de las evidencias que hemos venido aportando semana a semana. Créanme que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Sin embargo, ¿sabían ustedes que Sagrada Biblia o Santa Biblia quiere decir conjunto de libros de salud? Y es que no debemos olvidar que santo o sagrado, que son sinónimos, provienen del francés santé, que significa salud, mientras que Biblia proviene del griego biblos, y es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados conocidos como papiros. Por lo tanto, es correcto que Santa o Sagrada Biblia sea un conjunto de libros de salud, siendo que en estos se relata no solo la historia de la humanidad, sino la manera en la que éste debe vivir para seguir sanamente en armonía. El día de hoy es importante que sepan ustedes que hablaremos acerca de un tema que quizá para algunos se ha visto trillado por toda esa gama de información falsa que se da a conocer a través de los diferentes medios electrónicos y no menos los de comunicación por todo el mundo. ¿Sabían ustedes que los seres a quienes llamamos extraterrestres, que significa que vienen del cielo, están plenamente identificados en la Biblia? Pero, atención, antes de confundirnos, es muy importante tener en claro que los seres a los que estamos haciendo referencia en este momento no son aquellos ángeles, querubines, serafines, los que religiosamente a través de los últimos 2000 años se nos ha hecho creer que son los santos de Dios, pues en realidad estos no reciben tales nombres, sino los de varones del cielo o varones de Dios o santos de Dios. Y estos seres, fíjense ustedes que tienen vida, pero no artificial como aquella que creemos es como un ente, sino que estos seres son físicos y son tangibles como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que ellos vienen y viven en la eternidad, a la que se nos ha hecho acreedores por voluntad de Dios. Y por eso, queridísimos, las Escrituras registran una marcada diferencia entre lo que es la vida celestial y la vida terrenal, y que así ha estado sustentado en... Adelante. No todos los seres son iguales. Los hombres tienen su cuerpo, los animales otro, los peces otro y las aves otro. Pero así como hay seres terrestres, también hay seres celestes, extraterrestres. Mas en verdad la belleza de los seres celestes es de otro tipo que la de los hombres de la tierra. Así como es uno el resplandor del sol, otro es el de la luna y otro el de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en resplandor. El primer ser humano fue formado con sustancia viva. El último ser humano poseerá tal sabiduría que dará vida, mas no será primero poseedor de esa ciencia, sino que primero será un ser animal y hasta después dará vida. El primer hombre fue hecho en la tierra, por eso es terrestre. El Señor viene del cielo, por eso es celeste. Los que son de la tierra, estos son terrestres, y los que vienen del cielo, estos son celestes, sinónimo de extraterrestres, de fuera de la tierra. Y así como le fue dada su forma al hombre terrestre, así les mostraremos la forma del ser celestial.
Es importante destacar, y esto quisiera yo que quedara muy en claro en todos ustedes, que todo lo que acabamos de apreciar es una sola cita. Así es que dense ustedes el tiempo para repasarla y consulten de inmediato su material para que puedan darse por entendidos de que la cita es precisa. Y algunas citas más destacan esta innegable realidad y permítanme solo entre ellas enumerar las siguientes. Ezequiel capítulo 40, versículo del 2 al 4. Y cuando yo entré en ese enorme como edificio, un varón cuyo vestido era como de metal, estando él parado en la puerta, me dijo: ¿acaso entonces su vestimenta era resplandeciente, o en un tono como el bronce o la plata, como para que el mismísimo profeta Ezequiel nos precisara que su vestido era metálico? Y cuando yo entré a ese enorme edificio, un varón, cuyo vestido era como de metal, estando parado en la puerta, me dijo: ¿se dan ustedes cuenta que no habla ni de un ángel? ¿No habla de un querubín? ¿No habla de un serafín? Bien. Libro de Job, capítulo 4, versículo 13 al 16. Al acostarme, cuando empezó a darme sueño, sucedió que vi algo que me espantó. Empecé a temblar, pues estremecieron todos mis huesos. Y es que un ser muy extraño pasó por delante de mí, que hizo que se me erizaran los pelos de mi cuerpo. Se detuvo donde yo pudiera verlo, y este era de un aspecto que nunca ni jamás había visto. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo del 2 al 13. La mujer de Manoa era estéril, y a esta mujer se le apareció un varón de Dios y le dijo: yo sé que tú eres estéril, mas parirás un hijo. No bebas vino ni sidra, no comas uvas ni manzanas, ni ninguna cosa sucia. Parirás un hijo, al cual ninguna navaja tocará su cabello, porque éste será nazareo para Dios desde su infancia. Entonces la mujer fue y le contó a Manoa, su marido, y le dijo: oye, un varón de Dios cuyo aspecto era espantoso y terrible en gran manera, a tal grado que no le pude preguntar de dónde venía, ni quién era, ni cómo se llamaba, me dijo que concebiría un hijo, el cual desde mi vientre hasta su muerte forzosamente debía ser nazareo para Dios. Entonces oró Manoa al Señor diciendo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón tuyo regrese y nos diga lo que debemos hacer con el niño. Y entonces el Señor escuchó el ruego de Manoa, y fue enviado nuevamente aquel varón a la mujer, y estando con ella en el campo, ésta corrió a donde estaba su marido y le dijo: oye, nuevamente se acaba de aparecer aquel varón que vino a mí el otro día. Por lo que Manoa y su mujer se dirigieron corriendo hasta el varón de Dios y le preguntaron: ¿eres tú aquel varón que habló con mi mujer? Y el varón le respondió: sí, yo soy. Es importante, queridísimo auditorio, apreciar que si el varón se apareció a la mujer, es porque quizá el lugar de su procedencia se desintegraba y aparecía en la tierra, lo que hoy conocemos como teletransportación, porque es muy preciso. Dice la mujer: de la nada se apareció. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 16. Y estando Josué cerca de Jericó, alzando su mirada, vio que estaba delante de él un varón, el cual tenía una como arma en su mano. Y Josué, acercándose a él, le dijo: oye, ¿eres tú de los nuestros o eres de los enemigos? Y el varón le respondió: no,
yo soy un capitán de los ejércitos del Señor. Entonces Josué, haciendo una larga reverencia, le saludó y le dijo, por favor dime, ¿qué es lo que ordena mi Señor? Y el capitán de uno de los ejércitos del Señor le dijo a Josué, primero quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas está completamente esterilizado. Y aquí cabe reflexionar. Si Josué le pregunta al varón, oye, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Es porque su aspecto era totalmente ajeno al nuestro, al grado que no pudo reconocerlo en primera instancia a qué pueblo pertenecía, siendo que a ninguno de los dos. ¿Recuerdan ustedes por casualidad aquellos dos varones que visitaron a Lot? Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 12. Entonces, dice la Escritura, llegaron a Sodoma los dos varones de Dios, y al verlos Lot se levantó a recibirlos, e inclinándose hasta el suelo, les dijo, les ruego que vengan a mi casa y se hospeden ahí. Pero antes de acostarse, todo el pueblo le gritó a Lot diciendo, ¿dónde están los varones que llegaron a tu casa? Sácalos, que los vamos a violar. Y saliendo Lot, cerrando su puerta, les dijo, yo les ruego, hermanos, que no hagan semejante maldad. Miren, les propongo una cosa. Yo tengo dos hijas que aún son vírgenes. Se las regalo para que hagan con ellas lo que quieran. Pero por favor, a estos varones no les hagan ningún daño. Mas ellos respondieron, quítate, e intentaron romper la puerta. Entonces a los varones se les alargó la mano, repito, dice la Escritura, entonces a los varones se les alargó la mano y metieron a Lot en la casa, pero provocaron un resplandor que les causaron gran ceguera a quienes estaban afuera. Y dijeron a Lot, ¿quién más vive contigo? Porque en verdad te decimos que vamos a destruir este lugar. Alargaron su mano. Presten su atención, por favor, a este video. Alargaron su mano. ¿Cuál es la distancia que estos pudieron haber logrado para alargar la mano y meter a Lot? Estamos hablando de un tipo de seres que tienen este privilegio o esta ciencia, ¿verdad?, de alargar su mano. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era pío, que significa era creyente, pero también era temeroso de Dios, con toda su familia. Un día, siendo como las 3 de la tarde, que en la mayoría de sus textos bíblicos nos dice la hora nona. ¿Cómo podemos entender esto? No olviden ustedes que el jornal normalmente se inicia a las 6 de la mañana. Entonces, 6 de la mañana más 9 horas, la hora nona, son 15, 9 y 6, 15. Estamos hablando de las 3 de la tarde. Dice, un día siendo como las 3 de la tarde, vio que un varón de Dios se acercaba a él, y viéndolo Cornelio fijamente, espantado, dijo, ¿pero qué es esto? Y el varón le dijo, sábete que tus oraciones y tus ofrendas han subido ante la presencia de Dios. Marcos capítulo 14, versículos del 50 al 52. Y después de ser atado, todos sus apóstoles huyeron abandonándolo. Pero en ese momento se dieron cuenta que uno como parecido a jovencito lo seguía, mas este se cubría con una sábana. Y cuando intentaron también detenerlo, inexplicablemente se esfumó. Mas cuando cayó esta sábana, su parecer
era como si estuviera desnudo. Es importante que nos demos cuenta, por la precisión del texto, apreciar que lo más cercano que hoy conocemos a dicha descripción es un ser reticuliano, pues la referencia de jovencito, quiero informarles a ustedes que esta es única vez que aparece en la Biblia. Dice literalmente un mancebillo. Mancebo es joven, mancebillo es jovencito. Pero observen ustedes que se refiere a jovencito por la estatura. Mientras que la apreciación de que iba como desnudo refiere a la finura de su físico y que su vestimenta estaba adherida a su cuerpo, tal y como el día de hoy conocemos respecto de esta raza de seres que nos visitan del cielo. Corre un video. Presten su atención. Las ilustraciones que tenemos a continuación son importantes prestarles todos nuestros sentidos, ya que, en primer lugar, en una vasija de la cultura teotihuacana que se exhibe en el museo localizado al lado de las pirámides de Teotihuacán en México, se puede apreciar un ser, para algunos de nosotros, quizá de forma extraña, pero que no lo es, ya que la siguiente imagen corresponde a una fotografía captada por la profesora Violeta Ortiz de Mocorito, Sinaloa, en el mes de diciembre del año 2007. En estas siguientes ilustraciones se presentan dos imágenes. La primera podrán ustedes apreciar del lado izquierdo. Fue plasmada en los campos de cultivo de Craywood, Hampshire, en Winchester, Inglaterra, el 15 de agosto del año 2002, donde se aprecia el rostro de un ser celestial que sostiene en su mano un disco que contiene un mensaje en código binario. La segunda ilustración corresponde a una pintura antiquísima descubierta por el arqueólogo Georgi Chatsky en la región de cuevas de Fergana, en los montes Alay, esto en Uzbekistán, allá en Rusia, a la que se le calcula, fíjense ustedes nada más, una edad de aproximadamente más de 9,000 años, en donde pueden ustedes apreciar un ser inclinando el rostro semejante a aquel que anteriormente apreciamos. Pero la imagen que más los va a maravillar, esta se encuentra en la ciudad de Tel Brak, antiguamente Nagar, en donde existen vestigios con una antigüedad estimada en aproximadamente 4,000 años, pero antes de Cristo, de lo que alguna vez fue el templo llamado Templo del Ojo. Y fue llamado así por una gran cantidad de figuras artesanales encontradas, pero de estos personajes de ojos grandes. La siguiente cita es muy extensa y por ello, si ustedes me permiten, vamos a resumirla, pero por favor presten toda su atención porque libro 3 de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 32, o los que tan gentilmente nos siguen con la versión Reina Valera, es libro 1 de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 32, nos narra lo siguiente. Dice: mientras Jeroboam ponía incienso en un altar, llegó desde Judá a Bet-el un varón enviado por Dios, quien a gritos decía: altar, altar, esto dice el Señor, de los descendientes de David saldrá un hijo que matará a los sacerdotes de los templos
que tienen torres altas, y matará también hombres hasta los huesos. Y como muestra de que esto es lo que ha dicho el Señor, verán que el altar se partirá. Al escuchar Jeroboam a este varón, ordenó de inmediato su arresto, pero señalándolo con su mano extendida, la cual al instante se le secó. Por lo que el rey rogó a este varón que por favor intercediera ante Dios para que su mano tuviera nuevamente vida. Y así lo hizo. Y entonces el rey la volvió a mover. El rey quiso le acompañara para comer y darle regalos, mas este varón de Dios le respondió: aun si me dieras la mitad de tu reino, yo no te acompañaría, ni tampoco comería ni bebería contigo, pues esto así me lo ha ordenado Dios. Fuera de la ciudad vivía un anciano a quien sus hijos le contaron lo que había sucedido. Y éste preguntó: ¿por dónde se había ido aquel varón? El anciano fue en busca de él y al verlo sentado debajo de un árbol le preguntó: oye, ¿eres tú varón de Dios? Y éste le respondió: yo soy. Entonces le dijo que lo invitaba a comer a su casa, mas el varón le respondió: el Señor tajantemente me ha ordenado que no debo regresar por donde ya anduve, ni comer ni beber en este lugar. Y el anciano le dijo: oye, yo también soy profeta como tú, y fíjate que un ángel de Dios me ordenó: hazlo regresar y que coma y beba. Pero este le estaba mintiendo. El varón le creyó, fue con él a su casa, comió, bebió, y estando aún sentados, inexplicablemente, el anciano se levantó reprendiendo al varón de Dios y le dijo: por haber hecho tu voluntad y no cumplir lo que te ordené, habiendo regresado, comido y bebido, juro que tu cadáver no regresará a aquel lugar donde están tus padres. Después de hablar, el profeta le ensilló un caballo y saliendo de allí, un león lo mató en el camino. Y la gente platicaba en la ciudad de esa desgracia. Y oyendo el anciano dijo: no queda la menor duda de que es el varón de Dios, que no obedeció las órdenes de su Señor. Por lo que el anciano fue a levantar el cadáver tendido en el camino, y aún estaban el león y el caballo junto al cuerpo, y ni el león lo había devorado, ni el caballo había hecho daño. Así que el anciano cargó el cadáver de aquel varón de Dios y lo puso en el caballo para llevárselo a su casa, prepararlo y darle sepultura. Vamos a hacer un paréntesis como comentario. Miren ustedes, esto es importante de destacar, porque ¿cómo es posible entender que el anciano profeta hubiera podido cargar a un ser que yacía muerto en el suelo para ponerlo encima de su asno y llevarlo a enterrar? Esto, si ustedes son honestos, solo pudo ser porque la complexión física del ser referido era muy frágil, quizá porque era pequeño, quizá porque era muy liviano, pero ahora que ya estamos sabedores de quiénes y cómo son verdaderamente ellos, reflexionemos lo siguiente. Querido auditorio, ¿es correcto entonces que a estos seres los sigamos llamando marcianos? ¿Es educado que los sigamos nombrando alienígenas? Que por si ustedes no saben, alienígena es sinónimo de payaso. ¿Es prudente que les sigamos diciendo enanitos verdes? ¿Es sostenible que se les siga diciendo grises? ¿Es apropiado que se les siga llamando fenómeno?
¿Hay alguno entre ustedes que se haya preguntado, bueno, ¿y qué pensarán ellos de nosotros? ¿Qué dirán ellos en el cielo cuando ven a nuestros hijos, que son supuestamente los hombres del futuro, con el cabello pintado de azul, de verde, rojo, naranja o morado? ¿Qué dirán ellos cuando vean a nuestros jóvenes con las uñas y labios pintados de negro, con los brazos, espaldas, senos, glúteos, cuello, piernas y tobillos tatuados? También los lóbulos de las orejas, la nariz, los labios, las cejas, la lengua, el ombligo y los pezones. ¿Qué dirán ellos cuando sepan que los tenemos perforados? ¿Y qué creemos todos nosotros que van a decir cuando se enteren que a los marginados nos ha convenido tenerlos drogados? Entonces, vamos a hacer una reflexión. ¿Quién es el fenómeno? ¿Quiénes son los marcianos? ¿Quiénes son los payasos? ¿Quiénes son los enanos? ¿Quiénes son los raros? El saber el día de hoy que ellos no son idénticos a nosotros no nos da ningún derecho a burlarnos y mucho menos a ofenderlos. Y peor, si no aceptamos que a ellos es a quienes debemos nuestros adelantos. Y si esto lo afirmo, es porque así lo dijo el Señor en Isaías capítulo 30, versículo del 20 al 21. Tus ojos verán arriba a los que te enseñan, y tus oídos escucharán que te hablan a tus espaldas. Este es el camino, anda en él, y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Pero, dijo Jesús, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 32, y en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 28 al 29, todo aquel que haga burlas del Cristo será juzgado, mas aquel que se burle del reino del Señor y de sus santos, no se le perdonará jamás. Así es que, mucho cuidado en cómo nos referimos acerca de ellos. Muchísimas gracias.